Buenas tardes, los invito a ocupar sus lugares. Vamos a dar inicio a esta celebración de esta tarde. Te invito a ponerte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, gracias Padre porque nos permites venir a tu presencia. Gracias por ese amor que nos tienes, Señor, que tú nunca nos has abandonado, Señor. Perdónanos porque hemos sido infieles, Padre. Pero hoy aquí estamos para alabar tu santo nombre, para glorificarte, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre estoy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Eres digno, Señor, eres digno.
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Amén. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis amados hermanos, amigos. De verdad que estoy francamente emocionado y agradecido con Dios por estar en este lugar. Entiendo bastante de la responsabilidad que implica y aquí estamos, gracias a Dios. Después de haber adorado, de que nuestro corazón haya palpitado adorando a Dios, yo quiero preguntarles, o que nos hagamos una pregunta, que si alguna vez hemos pedido algo a Dios y sentimos que la respuesta no llega, o sentimos que llegó de otra manera, o que no, Dios no nos dio lo que le habíamos pedido, pero Dios es fiel. Digo, a mí sí me pasó, me pasó, y de eso se trata la plática de hoy, de lo que nosotros pedimos y que lo que
Dios nos da. Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Quiero pedirle que me acompañen en una oración, por favor, para pedirle dirección a Dios. Amado Padre Celestial, Señor, te exaltamos en esta hora de la tarde, mi Dios. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Padre bueno, Padre maravilloso. Y estamos aquí reunidos, mi Dios, con el único afán de adorarte, Señor. Con el único afán, mi Dios, de aprender de ti, Señor, de recibir de ti, Padre, después de haberte adorado, mi Dios amado. Oh, Señor, gracias, gracias. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu precioso esté sobre mí en esta tarde, sobre todos nosotros, pero sobre mí, Señor, te ruego para que las palabras que hayan de salir de mis labios, Señor, sean dirigidas por ti, Padre eterno. Que no salga algo que vaya a lastimar a algún hermano, Señor, que yo no diga cosas que no sean correctas, Señor, que tu Espíritu me guíe, Padre eterno, te lo ruego, mi Dios amado. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera pedirles, por favor, mis amados hermanos, que abramos nuestra Biblia en el capítulo 5 del libro del Evangelio de San Juan. En el versículo número 1. Y si ya están listos, vamos a comenzar a leer. Vamos a ponerlo del 1 al 4, por favor, ya. Dice, después de estas cosas, había fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Haciendo un poquito para ubicarnos de manera espacial y temporalmente en el tema, dice el verso 1, después de estas cosas, ¿qué cosas habían pasado? Habían pasado muchísimas cosas en el ministerio de Jesús, pero inmediatamente anterior a esto, Jesús, en el primer viaje que hizo a Jerusalén, había subido a Galilea de nuevo, pero le era necesario pasar por Samaria. Todos conocemos ese pasaje de la mujer samaritana. Había estado en Samaria, se había quedado 2 días ahí, se había convertido la población. Samaria ya sabemos que era parte del reino de Israel y no se consideraban tan hermanos con los judíos y los samaritanos. Después de eso, nuestro Señor Jesucristo se fue a Galilea y estuvo ministrando y predicando y haciendo muchas cosas maravillosas. El libro de Juan solo habla de que había sanado al hijo de un oficial del rey. Hay más cosas, pero están en los demás evangelios. Pero yo quiero referirme al libro de Juan. Bueno, entonces Jesús estaba en Galilea y había fiesta en Jerusalén. El libro no nos dice si era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés o de la Pascua, pero había una fiesta y un mandamiento es que santificarás las fiestas. Y nuestro Señor Jesús vino y cumplía con la ley y bajó a Jerusalén a santificar la fiesta. Y luego dice, ya estando en Jerusalén, si me puedes poner el mapita, por favor, Jair, nada más tantito, un mapita para que nos ubiquemos bien. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, esa puerta de las ovejas está en el templo de Jerusalén, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
Si podemos ver en el templo de Jerusalén, es ese grandote que se dice templo, que dice templo ahí. Y arribita, en un círculo rojo, está el estanque de Betesda. Como podemos ver, el estanque de Betesda no estaba dentro del templo, ni en las plazas, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo. Estaba fuera del templo de Jerusalén. Estaba rumbo al camino que va a Samaria. ¿Y quiénes estaban ahí? Ahí no estaban los sacerdotes, ni los escribas, ni los fariseos, ni los saduceos. Ahí dice la escritura que ahí en el estanque de Betesda estaban una multitud, verso 3, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Lo hermoso de este pasaje es que efectivamente no estaban los líderes de la iglesia, los judíos, pero el que sí llegó a ese lugar, se asomó, era nuestro Señor Jesús. Por su gracia sublime, por su amor, por su misericordia, Él estaba en ese lugar donde no llegaban los sacerdotes. El verso 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este pasaje nos dice que bajaba un ángel de vez en cuando. Pues yo creo que era muy de vez en cuando, porque el paralítico, como vamos a ver adelante, tenía 38 años así, enfermo. Probablemente era una creencia popular, probablemente era una tradición judía, yo no lo sé, o probablemente era el Espíritu de Dios que descendía en ese lugar para curar a los enfermos. Pero obviamente nuestro personaje aquí, el paralítico, no había sido curado, seguía paralítico. La Biblia nos marca o nos enseña otros pasajes en los que ciertamente hay curaciones, hay sanidad de una manera extraña y sobrenatural. No vamos les voy a comentar aquí cuáles son. Quizás nos vamos a alargar mucho si vemos el texto bíblico, pero está en la Biblia, ya lo leí. En Segunda de Reyes, en el capítulo 4, el profeta Eliseo había mucha hambre y tuvo que cocinar hierbas y calabazas y otras hierbas que no las conocían bien, las pusieron a cocinar y después de eso ya la estaban comiendo y le dice un hombre, ¿sabes qué? Eso es veneno. Y el profeta Eliseo puso harina y se curaron. Digo, son formas de sanidad un poquito extrañas, pero están en la Biblia y son de Dios. El general sirio Naamán lo mandaron a bañarse a un río para que curara de su lepra. No creía, fue, se sumergió y sanó. Está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. También tenemos otro episodio en donde un hombre vivió de nuevo. Ya había muerto el profeta Eliseo y estaban enterrando a un hombre. Y vino una banda de bandoleros y tiraron el cadáver de ese hombre y cayó sobre los huesos de Eliseo y el hombre se levantó y volvió a vivir y se fue. También tenemos otros casos en el Nuevo Testamento, aquellos que recibían sanidad cuando buscaban la sombra de Pedro para que fueran sanos. O también aquellos que buscaban los paños que dejaba el apóstol Pablo para curarse y se curaban. Por eso yo pienso que sí, efectivamente puede haber sido un ángel de Dios el que descendía en el estanque para curar
a los que estaban ahí esperando. Ahora, ¿por qué no descendía siempre? Es un misterio de Dios. ¿Por qué era de vez en cuando? ¿Por qué el paralítico llevaba 38 años ahí? No lo sé. Y viene un poquito aquí este tema a lo que me sucedió. A mí ustedes saben que pues me enfermé de este virus y yo estaba muy desesperado por la enfermedad. Sentía que me estaba yendo cada vez. Ustedes saben que subí al grupo. Oren, por favor, ayúdenme a orar por mis pulmones, porque siento que se me va la vida. Y ustedes, mis hermanos, oraron por sanidad, por lo que fuera, porque yo me sintiera bien, pero no me sentía bien. Iba sintiéndome cada vez peor. Pero Dios obra, no como yo lo quería, ni como le pedí que oraran, o no sé, Dios obró. ¿Cómo obró Dios? ¿Cómo hizo el milagro? Pues primeramente sanando a mi esposa Brisa de la misma enfermedad del coronavirus, la sanó en 15 días. En 15 días le dieron de alta y ella pudo venir por mí a sacarme. Eso es un milagro. Dios estaba obrando ahí, pero yo no lo pedí así, pero Dios estaba obrando de esa manera. También Dios hizo muchas cosas, movió los corazones de muchas personas para que pudieran trasladarme. Yo sin saber, en un estado así, ya había ambulancia, había gasolina para la ambulancia, había doctores esperándome allá. Era una cosa que parecía que ya estuviera planeado, pero no, Dios estaba abriendo las puertas para que me pudieran atender. Llegando a Tuxtla, el pronóstico era muy reservado, nos dijo el neumólogo, pero de igual manera, el neumólogo en ese tiempo llegó a verme a la casa a las 10, 12 de la noche, no recuerdo. Pero Dios movió también para que el neumólogo se moviera. Llegaron los que hacían análisis clínicos, llegaron a tomarme muestras y movió otros médicos que ni me cobraron por unos grandes tratamientos. Una cosa maravillosa. Y Dios me dio la salud, me devolvió la salud de nuevo. Por eso comentaba yo que yo pedía que se me abrieran los pulmones de una manera milagrosa y sentía que Dios no me respondía, pero no era así, no era como yo quería. Era porque Dios quería darme muchas lecciones de agradecimiento y de humildad, de saber que no somos nada, lo que tenemos aquí en este lugar no es nada. Vale la pena el apunte, el día que me vino a traer Brisa y me llevaron. Yo no me olvidé, no llevé ropa, zapatos, nada de eso. Lo único que le pedía era que llevara mi nica. Era lo único. No me interesaba nada más. Por eso digo que Dios tenía algo, no, sin duda tuvo una enseñanza, tenía algo para mí reservado. Le comentaba a doña Lupita la vez pasada que cuando estaba postrado aquí en Yajalón todavía en las noches, en un estado de semi-inconsciencia, desde mi tierna edad, vi todos mis pecados, cómo iban pasando como una película, hasta los últimos pecados, hasta los que yo no me acordaba, hasta los que ni pensaba que eran pecados, según yo, me fueron revelados en ese momento y de una manera extraordinaria, pero sin duda Dios tenía un propósito muy grande para mi vida, enseñarme y decirme, Enrique, aquí en la vida, en la tierra no somos nada, esto es efímero, pasajero, lo que vale la pena es las calles de oro allá en el cielo, en la eternidad. Fueron muchas cosas, muchas bendiciones que Dios ha traído a nuestras vidas. Pudimos con Brisa entendernos, comprendernos y amarnos como
como cuando éramos novios, de verdad, por todo lo que ella hizo por mí, por todo lo que ella me ayudó. Yo no pensé, o nunca pensé que fuera a ver la necesidad de que ella me atendiera de tal manera como un recién nacido, pero lo hizo y Dios me mostró que ella es la mujer de mi vida y que no debo voltear para ningún lado. Ella me atendió, ella me cuidó y eso es un regalo maravilloso de Dios que trajo a mi vida. Bueno, vamos a regresar un poquito a la predicación. Estábamos en que un ángel descendía al estanque y lo sanaba. Y estábamos viendo cómo en la Biblia hay muchas maneras extraordinarias en que Dios nos sana y nos da vida. Vamos a leer, por favor, los versículos 5 y 6. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a este hombre precisamente le dijo, ¿quieres ser sano? Si había ciegos, paralíticos, enfermos, cojos, no sabemos y no sé, Dios tal vez lo escogió para quedar plasmado y nos sirviera para enseñanza a todos nosotros. Y podría parecer una pregunta retórica, podría parecer una pregunta sin sentido. Si yo estoy enfermo, triste y postrado, que me pregunten, ¿quieres ser sano? Pues la respuesta en automático debería ser sí, sí quiero. Pero a veces no quiere uno ser sano. Hay ocasiones en que, por ejemplo, en el caso de este paralítico y mendigo, o algunos puede ser que prefieran estar así porque ya es una comodidad estar viviendo de esa manera, porque ya no tendría que trabajar, porque quizás ha vivido del sustento de la caridad pública durante mucho tiempo, o también hay matrimonios en que quizás la esposa no quiere que el esposo se componga porque tendría que cambiar su ritmo de vida, pero a veces de verdad no queremos ser sanos. Y también sirve aquí como testimonio de que debemos de querer ser sanos. Eh, Dios tiene la potestad de curarnos sin que nos pregunte, pero aquí quería conocer la voluntad Jesucristo del paralítico y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre no le dijo sí, sino que le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Aquí podemos ver que el paralítico estaba desesperado, ya estaba un poco amargado quizás o frustrado porque él no podía. Otros se metían al agua cuando llegaba el espíritu, el ángel, y él no podía. Y esa fue la respuesta del paralítico. No le dijo, sí, sí quiero, le dijo, pues no hay nadie quien me meta. Si hubiera quien me metiera, pudiera yo ser sano, pero no. Esa fue la respuesta del hombre paralítico. Leamos por favor el versículo 8. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Fue lo único que tuvo que hacer el paralítico, levantar su lecho e irse. Ahora, ¿qué implica que haya tenido que levantar su lecho? Si su lecho no era una cama, era probablemente una esterilla, un petate o algo así, pero le dijo nuestro Señor Jesucristo, levántate, toma tu lecho y anda. Tu fe te ha salvado.
El Nuevo Testamento nos da muchos otros ejemplos de cómo puede recibir uno la sanidad. En el caso de él no tuvo que hacer nada, solamente levantar su esterilla e irse. No sé si creyó ni siquiera, porque la Biblia en este momento no le dijo arrepiéntete de tus pecados, nomás le dijo levántate y anda. Y el paralítico sí se levantó y se fue. En el Nuevo Testamento igual nos da otras maneras en que podemos obtener sanidad. En Santiago dice que los ancianos de la iglesia pueden ungir a alguien con aceite y orar. Y dice el versículo, Santiago 5, 14 al 16, nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta es una manera también en que la iglesia, que un enfermo pueda ser sanado por medio de la oración de los ancianos. También en Marcos 16, versos 17 y 18, puede ser por imposición de manos. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También hay, el Espíritu de Dios puede dar a alguien el don de sanidad. Y eso está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9, que dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. El Nuevo Testamento nos da muchos casos de en cómo podemos ser sanos. En el caso del paralítico de Betesda fue simplemente que nuestro Señor Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ahí va ¿por qué la enseñanza del lecho? ¿Por qué el Señor Jesús le ordenó que tomara su lecho? Porque era día de reposo aquel día. En el versículo 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Yo me imagino que el paralítico tomó su lecho y se fue caminando y se debe haber ido al templo porque ahí estaban los judíos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Y ellos, en lugar de maravillarse, porque seguramente conocían al hombre, 38 años de estar así. Yo creo que en el estanque muchos años lo conocían. Pero en lugar de admirarse por el milagro de la sanidad, de que él ya podía caminar, lo primero que le dijeron fue, oye, ¿por qué llevas tu lecho? Eso no te es lícito. Antepusieron la ley, y digo la ley entre comillas, porque seguramente esto de que no podían ni tomar su lecho, no dice eso la ley. Sí dice que hay que guardar el sábado, el día de reposo, el Shabbat. Pero los legalistas judíos se iban hasta el extremo. No querían que levantara ni siquiera ese petate, porque ya estaba faltando a la ley de Dios. Según los legalistas, no le era lícito llevar su lecho. No se admiraron por el hecho de que después de 38 años este hombre ya caminaba. No se maravillaron, no dieron gracias a Dios, sino que señalaron primero, no te es lícito. Y
a veces nosotros somos así, somos demasiado legalistas. No anteponemos muchas cosas a la gracia multiforme de Dios. Dios actúa de diferentes maneras, como hemos estado viendo, pero a veces nos circunscribimos a lo que se nos ha sido dicho, a una doctrina en particular de cualquier iglesia. No quiero hablar, no estoy hablando de esta, de otras iglesias que tienen sus doctrinas muy establecidas y algo que salga de ellas ya es señalado. Y no vemos la maravillosa gloria de Dios en otras grandes y pequeñas cosas que Él hace. Y en el versículo 11, Él le respondió, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron los señores fariseos, judíos. Cuando habla aquí de judíos, yo creo que no se refiere al pueblo judío en particular, sino a los judíos que eran los que llevaban las reglas del templo en ese momento, los legalistas judíos, no a todos los judíos. Jesucristo mismo era judío, los apóstoles eran judíos. Entonces creo que aquí el escritor divino está especificando que cuando dice los judíos se refiere a los líderes de la iglesia. Y entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sanado, versículo 13, no sabía quién fuese, no sabía que era nuestro Señor Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, Jesús hizo el milagro y se fue. En el versículo 14 nos dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, aquí viene la segunda parte del hermoso ministerio de Jesucristo. O sea, Jesús le halló, quiere decir que lo estaba buscando en el templo. Ya sabemos que nuestro Señor Jesús también le encantaba ir al templo, no solo se quedaba en Bethesda, donde estaban la gente, los despreciados, también iba al templo y en el templo predicaba, en las sinagogas él proclamaba ser el Hijo de Dios, ser él mismo Dios. Y no tenía miedo, él iba. Y entonces aquí también se fue al templo, seguramente a predicar, lo buscó al hombre ex paralítico y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga cosa alguna. Aquí estaríamos hablando de que, bueno, estamos hablando de que ya le había dado la sanidad y aquí le está pidiendo el arrepentimiento. ¿Sabes qué? Vete y no peques más para que no te vengan alguna cosa peor. Yo supongo que estoy seguro que en este momento el hombre, si nuestro Señor Jesucristo le estaba pidiendo que se arrepintiera y no pecara más, seguramente este hombre fue salvo, porque está aquí como consignado en este evangelio para que nos quede de ejemplo a todos. Entonces dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El verso 15 nos dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Yo creo que aquí el hombre no fue por soplón, no fue por traidor a decirle a los judíos, sino porque tenía miedo, estaban sujetos a las normativas de los hombres que lideraban el templo. Fue y le dijo, ¿sabes qué? El que me sanó fue nuestro Señor, fue Jesús. Y aquí los judíos ya sabían quién era Jesús, los sacerdotes. Recordemos que en su primera visita Jesús había llegado al templo y había corrido a los vendedores, a los cambistas, se había solapados todos ellos por los sacerdotes.
Entonces, cuando le dijeron eso a los judíos sacerdotes, ya se deben haber alertado. Cuando le dijeron, les dijo que Jesús era el que le había sanado. En el verso 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pues como comenté antes, ya los judíos lo tenían bien identificado, sabían quién era, sabían qué proclamaba, qué predicaba, y ya lo querían matar. Pero así estaba escrito, ya estaba profetizado que así tenía que ser. Igual nuestro Señor Jesús pudo haber hecho cualquier cosa milagrosa, irse y tantas cosas, pero no, los judíos fueron quienes pidieron su cabeza. A veces estigmatizamos mucho a los romanos. No, es que los romanos mataron a nuestro Señor Jesús. Sí, físicamente y materialmente ellos fueron los ejecutores, pero no hay que perder de vista que fueron los judíos los que procuraban su muerte. Y no quiero entrar aquí a veces entro un poquito en controversia conmigo mismo, pero los judíos lo mataron, los judíos dijeron que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y nuestros hijos. Los judíos hoy en día no creen en nuestro Señor Jesucristo. Ellos siguen esperando a su Mesías. Hay reportajes en el internet donde le preguntan a un judío, oye, ¿sí qué piensas de Jesús? No, y son unos insultos tremendos que hoy día los judíos siguen haciendo hacia nuestro Señor Jesucristo. Los judíos no lo quieren, algo, la profecía dice que tiene que convertirse Israel y tiene que pasar, va a pasar, pero es el día en que de esa fecha hasta hoy el Señor Jesús sigue siendo rechazado por su pueblo judío. Cuando los judíos le dijeron que procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, en el 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo que quiso decir aquí, o lo que yo entiendo de este verso, es que Dios no descansa, no tiene un solo día de descanso. Si Él instituyó el día de reposo, fue para que nosotros pudiéramos adorarle, pero Dios no descansa, para Él no hay día, hora, minuto de reposo, lo mismo que el Señor Jesucristo. Aquí, en este verso, ha de haber enojado igualmente mucho a los judíos al decir, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En el verso 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que Dios. Quisiera yo imaginarme el shock cultural para esas personas de que alguien viniera, un mortal, pues ellos no lo conocían, no sabían, no les era revelado, y que les dijera, yo soy el Padre, soy como el Padre. No, querían matarle con razón. Y hay muchos testimonios en la Biblia que afirman que Jesucristo, y todos lo sabemos porque es una doctrina fundamental de la iglesia, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y la Biblia, a través de los testimonios de los apóstoles, de los escritores de los evangelios, del apóstol Pablo, lo repite una y otra vez. Esa doctrina fundamental no debemos de dudar tantito, mis amados hermanos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. Jesucristo en su humanidad, estábamos viendo la vez pasada que se despojó de sus privilegios de Dios y por eso vino aquí a la tierra y se humilló de tal manera que murió y muerte de cruz. La muerte de cruz es muy humillante y murió
por nuestros pecados, para que todos nosotros pudiéramos ser perdonados, para que tuviéramos acceso al lugar santísimo. Anteriormente los judíos no podían llegar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Nosotros podemos hacerlo en cualquier momento si nos acercamos, podemos acercarnos confiadamente a Él a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte vicaria, de ese sacrificio perfecto que ya no requiere un sacrificio más. No requiere ningún sacrificio más lo que hizo nuestro Señor Jesús. Y eso es un regalo maravilloso del que debemos estar agradecidos nosotros día con día. A la pregunta que me hice al principio de que, o que les hice, si alguna vez nos habíamos preguntado si nuestras oraciones no tenían respuesta o si no eran respondidas como nosotros queríamos, como el caso mío, no, definitivamente Dios es muy bueno, soberano. Dios sus tiempos son perfectos y cada cosa que Él hace, cada cosa que Él permite tiene una causa y un efecto para nosotros, para hacernos mejores personas, para aprender a depender cada día más de Él, para aprender a no estar caminando solo por la vida, para darle prioridad a las cosas de Dios y no prioridad a las cosas del mundo. Para que entendamos, mis amados hermanos, que lo que hagamos aquí en la tierra es nada. No nos lo vamos a llevar. Ya lo han dicho muchas veces, pero es importante repetirlo. No nos lo vamos a llevar. Lo que es mejor es esos castillos eternos, ese palacio en el que vamos a estar nosotros con nuestro Señor Jesucristo adorándolo por la eternidad, mis amados hermanos. Esa es la palabra que Dios puso en mi corazón para que les compartiera. Y yo espero que todos hemos estado en alguna vez de alguna u otra manera en la circunstancia del paralítico. Y, y Dios es bueno. Y Dios siempre nos va a tener lo mejor para nosotros, aunque el resultado no sea el que esperábamos, aunque nos duela, aunque suframos, pero Dios en su soberana voluntad tiene lo mejor para nosotros, mis hermanos. Yo quisiera pedirle que nos pusiéramos de pie y le demos gracias a Dios por esta tarde, por su enseñanza. Amado Padre Celestial, te exalto, mi Dios, te exaltamos en esta hora, Padre eterno. Y agradecemos infinitamente cada una de tus misericordias, Señor, de tu amor, Padre, de tu gracia, mi Dios amado. Porque tú no te equivocas, mi Dios, y porque tienes pensamientos de bien para nosotros y no de mal, mi Dios. Gracias por esta hermosa tarde que nos regala, Señor, y en la que estamos todos juntos aquí reunidos, adorándote, mi Dios, puestos de acuerdo que tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador, Padre eterno. Te exaltamos, mi Dios, te exaltamos, Padre, y te rogamos, Padre, que sigas alimentando a esta iglesia, mi Dios amado. Que nos cuides y que nos protejas y que pongas tu mano de sanidad, Señor, en cada cuerpo, en cada persona que esté sufriendo de alguna necesidad, Padre. Especialmente, mi Dios, yo quiero pedirte por los ojos de mi pastor, Señor, de don Mario, Padre, que tú hagas tu voluntad en ellos, Señor. Que si es tu voluntad, sánalo y cúralo. Yo sé, Señor, que tú en tu maravillosa sabiduría harás lo mejor para él, Padre eterno. Pero nosotros, Señor, queremos, Señor, que te glorifique, Señor, en él, Padre, y en cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos, Padre, te lo rogamos, bendito Dios, en el nombre precioso y suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Amén.